Les recuerdo a la audiencia que están terminantemente prohibidos los aplausos. Al iniciar esta mañana la audiencia se advirtió que no habría aplausos durante la jornada de esta audiencia. Total que invito de manera muy especial al auditorio a que por favor no genere aplausos que en la audiencia no son admitidos. A continuación, tiene el uso de la palabra el profesor Kenneth Burbano Villamarín. Honorables magistrados, distinguidos asistentes, muy buenas tardes. Muchas gracias a la Corte por la invitación a esta importante audiencia y en especial al magistrado sustanciador Alberto Rojas Ríos. Tengo el honor de dirigir el Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, del cual es miembro el señor demandante Rafael Guarín, a quien admiramos y apreciamos. El demandante actúa en su condición de ciudadano y en esta oportunidad el colectivo del observatorio no comparte las pretensiones de sustitución de la Constitución, lo que demuestra el pluralismo y la diversidad de pensamiento que coexiste pacífica y respetuosamente en nuestra universidad. Voy a dar respuesta a las preguntas. Respuesta a la pregunta 1 sobre si el Estado enfrenta límites derivados del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario respecto del alcance de la participación en política de los desmovilizados en procesos de justicia transicional. Vale señalar que en la actualidad no hay tratados internacionales, estándares o reglas o directrices que prohíban el otorgamiento de beneficios políticos en un proceso de justicia transicional a quienes hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos dentro del conflicto armado. Esa limitante no se da porque constituiría un serio obstáculo para los procesos de negociación. La concesión de beneficios para la participación política de quienes han dejado las armas es un incentivo para su reincorporación a la sociedad y permite forjar un camino hacia la búsqueda de una paz duradera. Ahora bien, el derecho internacional en materia de investigación y juzgamiento de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado establece parámetros sólidos en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición. El predicado general de los instrumentos internacionales consiste en determinar que en ningún caso podrá haber impunidad por crímenes de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos o por las graves infracciones al derecho internacional humanitario. Algunas conductas descritas internacionalmente solo pueden ser cometidas por agentes del Estado o particulares que actúan con la autorización, apoyo o aquiescencia de agentes estatales, lo cual permite la aplicación de la figura de libre margen de apreciación al Estado para que en su legislación interna reprima conductas cuando sean cometidas por particulares o también cuando el Estado determine la aplicación de procesos de justicia transicional, toda vez que las demás conductas podrán ser objeto de amnistía o indulto. Los instrumentos internacionales pueden ser interpretados a partir de principios creados por algunos de los sujetos que integran la comunidad internacional y que han sido denominados como derecho suave. Para efectos de esta intervención, se destaca el contenido de los principios de Chicago, que contemplan 7 aspectos que los estados deben adaptar para los procesos de justicia transicional. Entre ellos están investigar y juzgar a los responsables de violaciones graves a los derechos humanos y a las graves infracciones al derecho internacional humanitario. Buscar la verdad, garantizar los derechos fundamentales de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. Vetting
o inhabilitación que impide a los perpetradores de violaciones del pasado participar en el gobierno o en puestos oficiales, inhabilidad que puede ser temporal. Respecto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en punto de los estándares internacionales sobre justicia transicional, merece especial atención lo expresado por el juez Diego García Sayán, quien asegura que en el derecho internacional positivo no hay una norma a través de la cual haya proscrito explícitamente el tipo de amnistía. La única mención explícita a la amnistía en un tratado multilateral está contenida en el numeral quinto del artículo 6 del protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra sobre la concesión de amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado. Dice el juez que no hay una solución universalmente aplicable a los dilemas que plantea la tensión entre justicia y reconciliación, pues ella depende de cada contexto siempre que se tenga en cuenta los derechos de las víctimas. La inhabilitación para la participación política de los desmovilizados en un proceso de justicia transicional debe verse desde dos perspectivas. Una absoluta para quienes sean declarados responsables de cometer delitos de lesa humanidad y genocidio, y otra flexible para quienes sean declarados responsables de la comisión de graves violaciones de los derechos humanos y de graves infracciones al derecho internacional humanitario que no adquieran la condición de sistemáticos. Sobre esta última perspectiva y teniendo en cuenta la libertad de configuración legislativa, la Corte Constitucional puede señalar que la inhabilitación política de quienes sean hallados responsables de los mencionados delitos se realice en un tiempo determinado o que la concesión de la garantía de participación política excepcional para grupos armados ilegales se dé bajo un acuerdo previo de paz, lo que exige a los desmovilizados la rendición de cuentas, la contribución y realización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Respuesta a la pregunta segunda. Del contexto constitucional se deriva que la participación política constituye un derecho fundamental y existen límites para su ejercicio. Por ejemplo, la Corte Constitucional ha señalado que en algunas oportunidades el Estado cuenta con la facultad de regular el derecho a la participación política cuando ello es necesario para garantizar la imparcialidad que debe imperar en todas las actuaciones de los poderes públicos. Así lo enseña, entre otras, la sentencia T-637 del 2001. La participación política de desmovilizados en un contexto de justicia transicional está dirigida a verificar la posibilidad que tienen para elegir y ser elegidos. El ordenamiento constitucional establece limitaciones para la participación política. Por ejemplo, no pueden ser congresistas o diputados quienes hayan sido condenados por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, como se desprende del artículo 179, 299, y también las limitaciones derivadas del artículo 122 de la Constitución. Ahora bien, resulta complejo el examen del derecho de los desmovilizados para ser elegidos cuando este derecho entra en tensión con el derecho que tienen las víctimas para que su agresor sea investigado, juzgado y condenado por su actuar reprochable de quebranto grave a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Consideramos que la participación en política de los miembros de grupos armados desmovilizados puede implicar el desconocimiento de derechos a la justicia de las víctimas si éstas no son tenidas como parte activa en la toma de decisiones sobre la posibilidad de participación política de los grupos armados desmovilizados. Lo anterior no implica suprimir todo tipo de responsabilidad para que los desmovilizados puedan acceder a cargos de elección popular. Hay que cumplir con los fines esenciales del Estado, facilitando la participación de todos en las decisiones que los afecten, permitiendo que sea el pueblo colombiano quien en ejercicio de su soberanía y en aras de garantizar la inclusión democrática de quienes en el pasado hacían uso ilegal de las armas, puedan ahora integrar la comunidad política colombiana. Respuesta a la pregunta 3.
Sobre el particular consideramos que no hay sustitución de la Constitución. La respuesta a la pregunta debe dividirse en dos partes. La primera está referido a los crímenes de guerra y la segunda a los actos de terrorismo, narcotráfico y otros delitos transnacionales. Sobre los crímenes de guerra, valoramos que el mandato contenido en el numeral 2 del artículo 214 constitucional no es susceptible de ponderación, toda vez que ordena que en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. En consecuencia, los tratados internacionales ratificados por Colombia, referidos al derecho internacional humanitario, hacen parte del bloque de constitucionalidad, tal como se indicó por la Corte en la sentencia C-400 de 1998. Especial mención merece el artículo 8 del Estatuto de Roma, mediante el cual se tipifican los crímenes de guerra, que fue reconocido como parte del bloque de constitucionalidad por la jurisprudencia. Vale advertir que la sentencia C-578 del 2002 señaló que si en adelantar un juicio alguno sobre eventuales leyes de amnistía o indulto, no encuentra la Corte que la ratificación del Estatuto de Roma pueda implicar un obstáculo para futuros procesos de paz y reconciliación nacional, en donde se consideren medidas como los indultos y amnistías con sujeción a los parámetros establecidos en la Constitución y en los principios y normas del derecho internacional aceptados por Colombia. Sobre este punto, es menester recordar que los procesos de justicia transicional son subsidiarios, alternativos, excepcionales, temporales, por lo cual, a la luz de los estándares internacionales, podría permitirse la conexidad del crimen de guerra con el delito político para la participación en política, pero no para la renuncia a la pretensión punitiva del Estado, al menos cuando sean cometidos de manera sistemática. La segunda parte de la respuesta se refiere a la conducta de terrorismo, narcotráfico y otros crímenes transnacionales. Resulta pertinente recordar que los tratados internacionales que regulan la materia no pertenecen al jus cogens o derecho imperativo internacional, sino a pactos de cooperación internacional contra el crimen organizado. La jurisprudencia constitucional hasta el momento no ha reconocido que los tratados internacionales que crean obligaciones de penalizar delitos transnacionales integren el bloque de constitucionalidad, por lo cual no pueden entenderse como parámetro de constitucionalidad con los cuales se confronte válidamente la reforma constitucional incorporada mediante acto legislativo 01 del 2012. Los tratados internacionales que no hacen parte del bloque de constitucionalidad no pueden ser tenidos como parámetro de constitucionalidad para realizar un juicio de sustitución de la Constitución, y el principio pacta sunt servanda debe ser aplicado en la medida en que no resulte contrario a la Constitución. En este orden de ideas, siempre que los delitos transnacionales no constituyan delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, pueden ser declarados conexos al delito político para permitir la participación de los desmovilizados y así superar el conflicto armado para lograr una paz estable y duradera. Muchas gracias.